En 1957, apenas unas semanas después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, Albert Camus escribió una conmovedora carta a quien había sido su maestro en la escuela, el profesor Louis Germain. La carta se puede leer en este volumen autobiográfico y póstumo, El primer hombre, y dice lo siguiente: Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. Hasta aquí la carta del entonces flamante Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, a su maestro Louis Germain. La leo para que recordemos que si existen los grandes logros profesionales, artísticos, científicos, deportivos, es porque también existen maestros, libros, transmisión de conocimientos, disciplina, entrenamiento y, lo reitero, maestros. Maestros en el sentido tradicional de lo que es un maestro. A lo largo del tiempo y en las más diversas sociedades, los maestros se han encargado de transmitir a los más jóvenes un cúmulo de conocimientos que se caracterizan por ser distintos y más amplios que los adquiridos en la vida familiar. El profesor Germain era uno de esos maestros tradicionales que trabajaba como solían hacerlo los maestros de Francia antes de 1980, impartiendo lecciones, transmitiendo conocimientos contemplados en un amplio y específico programa de estudios, procurando el orden en sus salones de clase, etc. Pero, como nos lo hace ver Inger Enqvist en este libro que mucho les recomiendo, La buena y la mala educación, ejemplos internacionales de Inger Enqvist, la educación en Francia y en muchos otros países como México ha estado dominada durante décadas por las teorías progresistas, por el construccionismo, por los herederos de Spencer, Dewey y Piaget. Así que los maestros de nuestros días suelen ser muy diferentes al profesor Germain. Para la pedagogía progresista, el profesor no debe impartir conocimientos a sus alumnos, sino ayudarlos a que ellos mismos construyan sus propios conocimientos. No importa mucho qué cosas se aprenden o se dejan de aprender, sino la manera en la que se aprenden las cosas. Una manera que ya no puede ser la manera tradicional de aprender, es decir, prestando atención, estudiando, copiando, memorizando. Así que el maestro deja de ser una autoridad dentro del salón de clases para convertirse en un facilitador, alguien que está al servicio de los procesos propios de los alumnos. Al ponerse el énfasis ya no en los contenidos, sino en los métodos, ahora lo importante no es que los estudiantes hereden un conocimiento acumulado durante siglos previamente, sino que ellos partan de sí mismos para construir, de acuerdo a sus intereses, su propio conocimiento. Todo debe girar en torno del propio estudiante, lo que ha terminado por formar estudiantes más egocéntricos que nunca antes, precisamente porque este es el mensaje implícito de la educación progresista. Lo que importa eres tú, el presente, tus emociones, tus intereses y tus opiniones. Existe una minoría de maestros, espero que cada vez
más grande, que se empeñan en transmitir conocimientos a sus estudiantes, en enseñarles de manera ordenada y sistemática una amplia gama de contenidos y en hacerlo persiguiendo todas las virtudes de la educación tradicional. La profesora francesa Rachel Boutonnet, profesora de primaria, pertenece a esta minoría. Ella nos cuenta en su libro Diario de una maestra clandestina cómo, a contracorriente de sus directivos y de lo que dictan las normativas oficiales de su país, ella se empeña en enseñar lo más que puede a sus estudiantes, a sus pequeños alumnos, desde la forma de tomar el lápiz hasta la manera de conducirse ordenadamente dentro de su salón de clases. Ella cree que es su deber crear un espacio propicio para la concentración y para el estudio, muy diferente al que podría surgir de manera espontánea entre los alumnos trabajando en equipo según las nuevas metodologías. En su experiencia, los alumnos muy raras veces son capaces de sacar los contenidos de sí mismos y, por el contrario, necesitan de alguien que se los haga ver, de alguien que se los enseñe. La maestra Boutonnet pone ejercicios a sus alumnos, les hace copiar textos, les dicta en voz alta, los corrige, pone énfasis en reglas gramaticales, recurre a ejemplos clásicos, en fin, enseña sistemáticamente y, como el título de su libro nos lo da a entender, lo tiene que hacer de manera clandestina, porque muchos de sus colegas y de sus superiores le exigen ceñirse a la pedagogía progresista. Inger Engvist resume los libros y las opiniones de otros profesores franceses, europeos y norteamericanos que se han dado cuenta de que la nueva pedagogía no es una ciencia, de que el constructivismo no es una ciencia. Uno de esos profesores europeos dice que no es casual que el método tradicional de enseñanza no tenga nombre, porque no es exactamente un método, sino la transmisión de contenido. Precisamente la tradición consiste en subordinar el método al contenido. Nuestra civilización ha logrado grandes avances y todo esto ha sido posible, primero que nada, por la transmisión de conocimientos, por la acumulación de conocimientos. Por eso, Inger Engvist termina con esta pregunta perturbadora realizada por otro profesor francés. ¿Es avance o retroceso el hecho de que ya no transmitamos nuestros conocimientos? Para ver hasta qué punto esta pedagogía progresista influye en México, basta con tomar cualquier libro de texto editado por la SEP o autorizado por la SEP. Tomo uno cualquiera, al azar, que se puede comprar en librerías. Este está editado por la propia SEP. Lleva el ampuloso y confuso título de El lenguaje en la relación del hombre con el mundo, que es también el título de uno de los módulos del segundo nivel de la preparatoria abierta modular. Este es, pues, el libro de texto de algo que es más o menos una mezcla peculiar de lo que en mi época se habría llamado, quizá, lectura y redacción o lengua española, más historia, ciencias sociales y ciencias naturales. La SEP presume que este libro, y la materia de la cual es libro oficial de texto, lograrán integrar conocimientos de distintas áreas para que, de alguna manera, el estudiante los construya en forma más natural y haciendo un menor esfuerzo para salir de sí mismo y de su propia experiencia. En fin. Paso por encima de sus numerosas faltas de ortografía, de su nefasta redacción y de sus bochornosos errores de lógica y sentido común, que tan solo mencionarlos y comentarlos podría consumirnos varios programas. Ahora mismo lo que me interesa destacar de este libro es que el propósito explícito de este libro es que los estudiantes lean y entiendan textos de historia, textos de ciencias naturales y textos de ciencias sociales. Pero a la nueva pedagogía no le importan los contenidos, le importan los métodos. Por eso, como ejemplos de textos de historia, ¿qué es lo que nos propone este libro? Bueno, ni un solo texto de un historiador reconocido y de prestigio. No, lo que nos va a ofrecer son notas de periódicos,
escritas pues con las prisas propias de los periodistas que tienen que sacar la nota al día, y además sobre acontecimientos muy recientes, porque la nueva pedagogía dice que los estudiantes no pueden interesarse por cosas que les sean lejanas en el tiempo o en el espacio. Así es que lo que vamos a encontrar como supuestos ejemplos de textos históricos son textos periodísticos sobre acontecimientos del siglo XXI. Luego, como ejemplos de textos de ciencias naturales, de textos científicos, de nuevo, ni un solo texto realmente científico. Lo que nos ofrece este libro son, otra vez, notas de periódicos, notas de blogs de internet, de aquí y de allá, e inclusive folletos de Greenpeace, como si Greenpeace fuese una academia de ciencias. Y por último, como ejemplos de textos de ciencias sociales, de nuevo, ni un solo fragmento de un libro clásico, de los muchos clásicos de la política, la economía, la sociología, la antropología, que podrían haber elegido estos autores para que leyeran los estudiantes de preparatoria y así ampliaran un poco sus horizontes. No, porque, vuelvo a insistir, en resumen, ni a la SEP, ni a la nueva pedagogía, ni al constructivismo le importan en lo más mínimo los contenidos, lo que les importan son los métodos. ¿Qué es lo que sí vamos a encontrar en este libro? Bueno, pues páginas y páginas y páginas dizque de metodología, de apuntes supuestamente pedagógicos, explicaciones sobre actividades a realizar, observaciones redundantes, etcétera, etcétera. En resumen, muy pocos contenidos, muy pobres y de muy mala calidad. En resumen, la SEP ha tomado la senda de la educación progresista, con sus buenas intenciones, sus pocos resultados y sus promesas de revolucionar la educación siempre incumplidas. Comenzamos el programa leyendo una carta de Albert Camus, a quien había sido su maestro en la primaria, el profesor Louis Germain. Leamos, por último, algunas de las cosas que el profesor Germain le escribió a Albert Camus en 1959. Creo haber respetado durante toda mi carrera lo más sagrado que hay en el niño, el derecho a buscar la verdad. Os he amado a todos y creo haber hecho todo lo posible para no manifestar mis ideas y no pesar sobre vuestras jóvenes inteligencias. En otras palabras, para no adoctrinarlos ideológicamente. En otro fragmento de la misma carta, el pedagogo que quiere desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y éstas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada son ampliamente reveladores. Creo conocer bien al simpático hombrecito que eras, y el niño muy a menudo contiene en germen al hombre que llegará a ser. El placer de estar en clase resplandecía en toda tu persona. Tu cara expresaba optimismo. Con esto vamos a terminar. Después de leer estas cosas que decía el profesor Germain, me niego a creer en la propaganda de los pedagogos progresistas en contra de una educación sistemática, disciplinada, en la que un maestro transmite conocimientos ciertos a sus estudiantes. Una educación rica en contenidos, eso es lo que nos hace falta. Hoy estuvimos en la preciosa, hermosa librería Porrúa del Bosque de Chapultepec. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.